Espero que se encuentren bien. En este caso vamos con nuestro primer escenario del martes de transformación. Esta es un espacio que desarrollé en la comunidad de WhatsApp, esto con la razón de poder ayudarles escenario por escenario, o sea, situaciones muy particulares que algunos de ustedes de la comunidad decidieron llenar para mostrarles ejemplos de cómo podría solucionar esa situación en particular, utilizando herramientas como lo es la inteligencia artificial, como lo puede llegar a ser Notion y también como lo puede llegar a ser em, algunos consejos de libros. ¿Por qué menciono esto? Porque este caso en particular y la razón por la que es el primero es porque es el que más me ha identificado. Am, este caso básicamente es de procrastinación, algo que creo que todos sufrimos de una u otra manera. Todos tenemos un día muy ocupado, tenemos familia, tenemos, algunos pueden tener hijos, pueden tener padres que tienen que hacerse cargo, em, trabajos en los que tengan que viajar, trasladarse, todo ese tipo de situaciones, además de los quehaceres del hogar, si tienen pareja, em, las cosas que mencioné antes, puede que sea muy difícil sacar tiempo para otras cosas. Entonces ahí se van acumulando tareas o hasta en el mismo trabajo y después esto es todo un caos, ¿verdad? Am, Aquí quiero analizar brevemente el escenario. La persona identifica que su problema es la procrastinación, lo que la lleva a acumular tareas, sentirse abrumada y no finalizar lo que comienza. Esto es muy común. ¿Por qué es muy común? Porque nosotros cuando vemos que tenemos esa pila de responsabilidades, de tareas, de situaciones que tenemos por afrontar, vemos todo, porque es inevitable. O sea, Am, voy a poner un ejemplo, tres correos en el trabajo, una tarea pendiente, el jefe por allá mandando mensajes para cuando esto, el hijo pidiendo, no sé, salir a jugar y llorando, deudas, problemas de pareja, algún problema con un familiar, cosas del día a día y todo se le viene a uno encima. Es inevitable. Se le viene uno encima, pero ahí es donde uno tiene que poner un alto. Y yo sé que es muy difícil, es muy difícil compartimentar las cosas e ir queriendo am, atacar problema a problema. Yo sé que es muy difícil porque la intención de uno, y creo que es una buena intención, es querer hacer todo, querer atacar todo. El problema es que cuando tenemos esa intención en principio, por el estrés, porque se nos vemos como una avalancha que se viene, una ola que se nos viene encima y inevitablemente nos va a golpear. Am, lo que solemos hacer muchos, y me identifico mucho, es de no hacer nada realmente, o sea, como ignorar todo y, y como dicen, meterlo debajo de la cama. Entonces, esa situación claramente no beneficia en nada. Realmente uno lo que está haciendo es como pateando la piedra un poquito hacia adelante. Entonces, eventualmente vamos a topárnoslo de nuevo y probablemente con muchísimo más em, repercusiones. Este tipo de bloqueo definitivamente es mental y de hábitos. Esto no lo digo en sentido de crítica ni nada para la persona, más bien es para que tenga una perspectiva de por qué es que puede estar sucediendo esto. ¿Por qué es mental y por qué es de hábitos? Justo por lo que acabo de mencionar, porque a veces no conocemos las herramientas de cómo atacar este tipo de situación. Una situación en la que tenemos muchas tareas o llevamos a acumular muchas tareas porque queremos dejar, por ejemplo, en la universidad yo dejaba todo para lo último, muy comúnmente. Era algo y era malo porque a veces estaba en la madrugada y tenía que entregar a las 8 de la mañana y yo a las 3 4 de la mañana haciendo un proyecto que
que podía tomar un fin de semana en hacerlo y yo trataba a mi modo de terminarlo. Claramente eso desgasta mucho, entonces hay muchos factores, ¿verdad? Como menciono, puede ser que el ver el tumulto de tareas nos abrume, o más bien que queramos dejar como todo para lo último, pero se nos empieza a acumular tareas. Entonces hay varias variantes de esta situación, pero todas terminan en lo mismo, en caos. Entonces aquí lo que buscamos es claridad y acción, que son las cosas más valiosas en mi opinión. Bueno, de las más valiosas. Entonces, tenemos un tipo de bloqueo que es mental y de hábitos. Las dos cosas van totalmente de la mano. Para tener hábitos hay que tener bueno, cierta cuestión mental, estar con disposición y saber que nada es fácil, que los cambios son muy difíciles y a uno le da miedo cambiar porque uno no confía y esto tiene que ver con las creencias, el video que había subido de las creencias. ¿Por qué? Porque uno no va a confiar en un cambio porque uno no sabe si funciona. Uno va a tener miedos como, pero es que yo tengo este montón de cosas, ¿cómo quiere que solo me enfoque en esto tan pequeño? Pero esa es la clave, o sea, realmente hay que enfocarse pedacito a pedacito, ir comiéndose el pastel de a bocados, de a piezas. Y es la única manera. Uno no puede meterse todo un queque, un pastel, como le llamen, en la boca, o sea, hay que ir parte por parte. Entonces, el desafío no es falta de ideas ni de recursos, sino una gestión de atención, estructura mínima y acción progresiva. O sea, son detalles. Ahora, aquí tengo algunos de los frameworks que yo suelo mostrar, ¿verdad? Sin embargo, podemos verlos claramente, pero yo quiero hacer más énfasis en esta otra parte. Ya los vamos a ver, los frameworks. Sin embargo, quiero enfocarme en estos puntos. Y aquí es la razón por la que decía que también a veces la lectura, y no es necesario que lean el libro realmente, porque aquí se los estoy trayendo condensado, se los estoy trayendo lo más condensado posible para que puedan absorber y utilizar la información valiosa de un libro. En este caso, el libro es Hábitos Atómicos, un excelente libro para poder adquirir hábitos y también dejar hábitos. Em, Punto uno, no intentemos cambiar todo, solo empecemos por lo obvio. Lo que no es visible no se hace. Deja a la vista lo que querés hacer. Ejemplo, un cuaderno en el escritorio, una aplicación abierta, usar recordatorios visuales, notas, alarmas, checklists pegados al monitor. Depende del trabajo, claramente, pero aquí lo importante y la clave es esto. Lo que no es visible no se hace. O sea, enfoquémonos en lo que tenemos al frente. No nos pongamos a pensar en el futuro. No nos pongamos a pensar a lo ancho, o sea, como todos los problemas que tenemos al frente, porque también pueden haber varios, sino que tenemos que definitivamente empezar por algún lugar. Ese es el punto. Tenemos que empezar por algún lugar. Entonces, hay que enfocarnos en una tarea. Cuando se termine esa tarea, seguimos con la siguiente y así vamos. Y algo muy valioso que menciona la persona acá es que, bueno, acá no está, pero en el form mencionaba que trataba de hacer algo, aunque fuese por 5 minutos, pero que se le hacía muy difícil. Am, Hay muchas maneras de buscar concentración, porque yo sé que es muy difícil, especialmente si uno está abrumado, pero una puede ser escuchar estos famosos sonido blanco, creo que se llama así, también, no sé, como tipo música clásica para estudiar o ese tipo de cosas, ponerse unos audífonos y buscar un espacio en el que usted pueda tener, no en todas las situaciones es posible, pero tal vez un espacio en el que pueda estar a solas, en el que tenga esa posibilidad de enfocarse. Si es posible dejar el celular afuera, dejar las distracciones, si lo que necesita no depende del internet, fuera el celular, fuera el wifi o el cable de internet de la computadora y enfóquese.
cero distracciones, al menos 25 minutos, descansa 5, 25, descansa 5 y así tanto como pueda. No se, tampoco se sobreesfuerce. Em, y definitivamente, como menciono, hay que empezar por algo. Entonces, si usted cree que puede hacer algo en menos de 5 minutos, analícelo, analice, ¿puedo hacer algo en menos de 5 minutos? Sí, esto puedo hacerlo. No se va a poner un ejemplo, ordenar la cama. ¿Duró menos de 5 minutos? Sí, entonces, por qué no lo hice? Pero aquí el punto no es juzgarnos. Entonces, ¿por qué no lo hice? Voy a hacerlo de una vez, voy a hacerlo de inmediato. Y enviar este correo, ¿duró más de 5 minutos? No, listo, se ataca. Y así vamos deshaciéndonos. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo bonito. Empieza su mente a darse cuenta que está recolectando victorias, por mínimas que sean, son victorias. Entonces, envié correo, ordené la cama, barrí, le di de comer a las mascotas, fui al supermercado a comprar algo que necesitaba, pagué los servicios, ya salí de ciertas cosas. Tal vez no son las más difíciles, tal vez no son las más importantes y quizá hasta ni sean las que nos estresan, pero ese es el punto. Tenemos que ganar tracción, tenemos que ganar confianza y tenemos que empezar a confiar en este flujo, en el flujo de atacar una a una. Y como vamos generando victorias, vamos generando creencia, vamos afirmando la creencia de que este framework, este flujo de trabajo funciona. Porque sí funciona, créanme. Enfócate en tu identidad, no en la meta. Esto es brutal. No se trata de leer un libro, se trata de ser un lector. Vean la diferencia. Porque usted puede llegar y decir, no, es que yo nunca he leído un libro en mi vida. No, es que yo nunca me he acomodado con mis finanzas, no sé utilizar Excel, no sé matemáticas tan complejas, tal y tal. Y entonces yo hago todo a como sobre la marcha. Entonces no se trata de hacer la acción, se trata de sentirse, de identificarse con algo. Y créanme que es increíble. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo, vean lo curioso, esto se asocia tanto al tema de las creencias. O sea, si yo empiezo a creer que soy un lector, obviamente al principio puedo decir, de no, yo tengo 6 meses de no leer, un año, 10 años, desde el colegio no leo, desde la escuela no leo un libro. Pero yo me siento un lector, yo me siento un lector y agarro y leo 2 páginas en un día. Después llego y leo tres. Y yo ya soy un lector, ya lo estoy haciendo. Hay gente que puede criticar y que puede decir, no, eso no funciona así, bla, 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 lo que quieran, pero recuerden que esto es un proceso de nosotros con nosotros mismos. Aquí no hay punto de comparación más que el yo de ayer. Eso es todo. Entonces, recuerden enfocarse en nosotros, no en lo que pueda decir la gente, porque si no, ahí nos vamos a quedar pegados. Entonces, si yo ya leí una página, yo ya soy un lector. No importa si esa es la primera página en 10 años, ya soy un lector, me siento como un lector y su cerebro se va adaptando a esto. Este libro tiene explicaciones literalmente de cómo el cerebro entiende esas cosas y cómo de verdad, o sea, una explicación tal vez neurocientífica, me imagino, está detrás de esto. Esto no es mentira, esto funciona. No quiero hablar de temas que no sé, pero sé que eso es así porque yo leí ese libro y he leído otros como el de dopamina, entre otros libros que definitivamente hablan de cómo funciona el cerebro en base a ciertas cosas. En vez de decir, tengo que dejar de procrastinar, hay que pensar que somos alguien que actúa aunque no tengamos ganas. Y esto es otra cosa muy importante, además de pues lo de la identidad, ¿verdad? Enfocarnos en que es una identidad y no en un objetivo. Y es que, perdón, y es que tenemos que darnos cuenta que no siempre vamos a actuar con motivación. O sea, ¿quién de aquí puede decir que siempre está motivado de trabajar? O sea, probablemente mucha gente, eh, perdón, estaba tomando agua, ni siquiera.
quiere estar en ese trabajo y esté buscando otro, pero tiene que hacerlo porque al final es lo que le ayuda a seguir con el día a día para poder mantener la familia, poder darse gustos, etcétera. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad para todo. Por ejemplo, si alguien quiere enfocarse en mejorar su salud física porque le detectaron que tiene algo y tiene que empezar, no sé, a caminar y hacer 30 minutos de ejercicio en el gimnasio 3 veces por semana y caminar todos los días 30 minutos también. Uno no empieza por eso. Si usted tiene mucho tiempo de no hacer nada, es una persona muy sedentaria, pero usted quiere cambiar porque usted sabe que lo necesita. Si no, va a tener repercusiones muy, muy feas. Entonces, ¿qué pasa? Y lo que toca es empezar de a poquitos. Sale y le da una vueltita a la cuadra de su casa, a la calle de su casa, que sean, no sé, 100 metros, 50 metros, no importa. El punto es que ya está actuando, ya está ganando esas pequeñas victorias que menciono. Va al gimnasio, literalmente hay personas, y esto no es mentira, esto lo menciona en el libro sobre personas que quisieron compartir su experiencia y había una que decía, me parece que era en este libro también, en el de hábitos atómicos, que mencionaba que iba al gimnasio, iba un minuto. Así, literalmente, iba un minuto como a la caminadora y bueno, como 1 o 3 minutos, no me acuerdo cuánto era exactamente, pero eso era lo que iba y salía. Y hizo eso, no sé, una semana, 2 semanas, la verdad, no sé, era una persona igual muy sedentaria, obviamente, y eventualmente fue avanzando. Después 10, 15, 20, 30, 40 y ya con 40 entre 30 y 60 minutos, usted está súper bien, 3 veces por semana, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es eso, o sea, no siempre vamos a actuar con motivación. La motivación es algo de lo que no podemos apoyarnos. Es imposible. Es apoyarse de la motivación. Aseguren que van a salir traicionados porque no los va a acompañar siempre. Esta es la que mencionaba tal vez antes de los 5 minutos, pero es de dos. Ok, cualquier hábito que pueda empezar en menos de 2 minutos, cualquier tarea que pueda realizar. em, Hagámosla. Y otro punto muy importante, una tarea grande se puede desmenuzar en pequeñas partes. Esto lo podemos hacer en una aplicación como Notion, por ejemplo, y con ayuda de ChatGPT. Por ejemplo, acá yo tengo todos los casos. Aquí tengo, bueno, esto es headquarters, o sea, como mi centro de control. Entonces, yo no tengo aquí todo el desorden. Yo tengo aquí una estructura, martes de transformación. Aquí están todos los casos y aquí es el caso particular. Entonces, todo se puede desmenuzar. Si yo veo y digo, uy, tengo este proyecto en mi cabeza, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Em, o en mi trabajo, tengo 5 tareas, ¿con cuál empiezo? ¿Cómo empiezo? Me empiezo a abrumar, empiezo a sobrepensar las cosas y me desmotivo más de lo que ya estaba, se me quitan las ganas, pierdo todo y no termino haciendo nada. Tengo problemas con el trabajo, tengo problemas conmigo mismo porque me siento mal y entra ese ciclo vicioso. Hay que evitar ese ciclo vicioso. Yo sé que ustedes saben de lo que les estoy hablando. Diseñar tu entorno para no depender de la fuerza de voluntad. O sea, esto es hacer el entorno de nosotros, donde nos rodeamos cuando vamos a hacer tareas o lo que sea, lo más sencillo posible para que eso no sea una excusa. Voy a poner un ejemplo. El gimnasio. Si nos queda muy lejos, no, muy largo caminando. No, es que tengo que sacar el carro. Pero ¿qué pasa? Obviamente yo sé que no siempre se puede hacer esto, pero si lo logran hacer, por ejemplo, en mi caso, yo al gimnasio donde voy está a menos de 5 minutos a pie. Entonces, básicamente yo no tengo excusa para no ir. Lo más cerca sería que estuviera a la par de mi casa, o sea, solo eso falta. Yo lo que quiero decir es eso, las condiciones, porque yo podría elegir otro gimnasio que literalmente está, no sé, como a media hora caminando o en carro, no sé, a 5 o 10 minutos. Entonces, todo, tenemos que acomodar nuestro entorno lo más posible. Entonces es más fácil construir un hábito en un ambiente que lo favorece, eliminar distracciones como lo que mencioné, el internet, el celular, agrupar las cosas que necesitas para actuar en el momento, silencio, foco e intención. Muy importante.
Apoyarnos en el efecto acumulativo. Esto es brutal también. Este libro es increíble, se los recomiendo. Mejorar un 1% cada día es insignificante al principio, pero imparable después. Y esto yo se los he mencionado en el grupo. El, el, el cambio, y siempre hago la analogía del gimnasio. Usted va el primer día al gimnasio, se ve un espejo, no va a haber un cambio, pero después de un año, después de 3 meses, después de 2 años del tiempo, de un tiempo considerable, ahí van a estar esos cambios, créanme. Em, lo importante no es la intensidad, sino la constancia. Y además de la constancia, el no castigarnos, porque a veces nos pasa, y a mí me pasa mucho, que estamos haciendo algo y lo dejamos de hacer y nos sentimos la peor persona del mundo, como si hubiéramos cometido un crimen irremediable, cuando realmente solo fallamos un día, tranquilos, mañana podemos retomarlo, pasado mañana, a veces pasan cosas que no podemos predecir, o a veces simplemente uno de verdad no se siente con ánimos y está bien, también es parte de ser humano. A volvernos parte de una comunidad con hábitos similares, por ejemplo, en esta comunidad en la que están, o sea, yo sé que hay muchos que tienen un tiempo muy limitado y esto no es una prioridad de esta comunidad, pero realmente es algo bueno. O sea, a mí me ha ayudado increíblemente. Em, y espero que ustedes también, la verdad de corazón lo digo, y yo sé que hay varios que me lo han dicho, entonces eso a mí me alegra muchísimo, me hace muy feliz. Am, nada sostiene más un hábito que la identidad compartida. Esto es totalmente cierto. Rodearse, aunque sea virtualmente, vean, de personas que valoren las acciones. El entorno define lo que te parece normal. Acuérdense, nosotros nacemos en un entorno que si en el entorno, como en la India, es eh, casi que prohibido comer vacas, comer carne de res, para nosotros eso va a ser lo normal. Y venimos a un país de Occidente como alguno de Latinoamérica o Estados Unidos y eso no va a ser normal para nosotros. Entonces el entorno, lo que quiero dar a entender es que el entorno es lo que define lo que es normal para nosotros. Si nosotros nos rodeamos de personas que lo que buscan es emprender, que lo que buscan es mejorar, educarse, aprender sobre inteligencia artificial, entender por qué es importante un flujo que nos lleva del caos a la claridad, a la intención, a la acción, em, personas que se preocupan por nosotros genuinamente, todo ese tipo de cosas nos va a hacer inevitablemente similares a eso, primero que todo, y segundo, que eso va a ser el nuevo normal. El nuevo normal es gente que se preocupa por mí, gente que es esforzada, gente que está concentrada en sus objetivos, en querer tener una vida mejor para ellos mismos y sus familias, ese tipo de cosas. La vida no se cambia de un momento a otro, definitivamente. La vida se va cambiando día tras día, un 1% mejor cada día. No se necesita un 2 ni un 3 ni un 4 ni un nada. Un 1% es suficiente. Si estamos procrastinando, no criticarnos, no castigarnos, lo que menciono antes, hay que empezar por tomar el control del sistema, de cómo. Entonces ahí, un sistema, cómo podemos, intentémoslo, intentemos saber qué nos enseña am, el, el Internet, la inteligencia artificial. Preparar, necesito comenzar a hacer tareas que siempre pospongo. Este es uno de los frameworks que yo menciono, ¿verdad? Necesito comenzar a hacer tareas que siempre pospongo. Me cuesta iniciar, me saturo, no termino nada. Ayúdame a preparar un entorno físico, digital y mental simple para poder concentrarme por al menos 25 minutos. Em, quiero tenerlo todo listo en un solo lugar antes de diseñar. Ok, sostener. ¿Cómo mantener? ¿Qué debo anotar? Ok, aquí lo que estoy buscando es em, dónde puedo,
parcialmente en el libro. Esto es muy importante, en mi opinión, ¿verdad? Porque como el libro me parece muy valioso, yo haría esto y sí, intentémoslo, a ver cómo, qué resultado nos puede dar. Entonces acá nos menciona, ok, ya está hablando cosas, por ejemplo, entorno físico, que eso lo mencionamos acá, ¿verdad? Entorno físico, sí, importante. Minimalismo totalmente. Despejar el escritorio, dejando solo lo esencial para la tarea, bloqueo de distracciones, auriculares con cancelación de ruido, si es posible, ¿verdad? Yo sé que no siempre se puede. Hidratación y comodidad, agua y una silla adecuada. Por ejemplo, yo ahorita para concentrarme y poder hacer esto, primero que todo yo no tengo scripts, yo suelo hacer mis videos hablando, sé que a veces cometo errores, sé que por ejemplo en este caso tengo otras cosas abiertas, otras cosas que pueden ser distractoras, yo trato siempre de hacer las cosas sobre la marcha, en el sentido de que a mí me gusta, yo soy una persona que tengo, bueno, trato de tener orden, tengo aquí mis cosas y todo, pero para lo que son videos y este tipo de temas, a mí me gusta am, no improvisar, porque yo tengo una idea en la mente y yo creé toda esta cuestión, ¿verdad? Que estoy exponiendo. Sin embargo, si ustedes ven, yo no suelo leer todo lo de aquí, sino que tengo la idea, es como una presentación. Yo veo que aquí procrastinación, estructura mínima, tal y tal, y trato de empezar a pensar. Entonces, lo que quería decir con eso es que yo qué hago, yo me encierro en mi cuarto, enciendo el abanico, tengo una botella de agua a la par, cierro las ventanas porque ahorita en mi país está lloviendo mucho y mis familiares están en la sala, entonces tengo que encerrarme para poder estar concentrado en esto lo más posible. El celular lo dejo un poco lejos y pues trato de enfocarme lo más posible en esto, como menciono. Entonces hay que buscar ese tipo de cosas. Unificar todo en un solo lugar. Técnica del centro de comando. Hoja de enfoque único. Esto sí, no, o sea, esto yo no lo estoy, como menciono, y envié este prompt a Cloud y estoy viendo qué me dice, porque realmente son cosas, por ejemplo, esto no lo conozco, al menos como lo está mencionando. Centro de comando, ok. Lista de recursos necesarios con los enlaces directos y publicación. Ok, entonces, ¿por qué? Ok, básicamente, bueno, aquí lo que está haciendo, ¿verdad? Es dándonos los consejos. Aquí está hablando de que tengamos todo en un solo lugar, entonces que hay una técnica en la que podemos en una sola hoja, por ejemplo, tener como toda una estructura de lo que vamos a trabajar en ese momento y los resultados que tratamos de lograr en esos 25 minutos. Todo lo que necesitas debe estar a menos de 3 movimientos de distancia. Preparación de la noche anterior. Si es posible, arma este centro de comando antes de acostarte. Ritual de inicio sin presión. Inspirado en hábitos atómicos. Señal clara. Elige una acción física simple que marque el inicio. Ejemplo, encender una vela específica o ponerte una pulsera o gorra. Por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos, y lo menciona el libro, es que usted trabaja en un escritorio. Entonces ese escritorio usted se sienta de tal modo y, por ejemplo, necesita trabajar en su emprendimiento, pero para que usted no sienta, porque la mente funciona así, su mente no sienta que está trabajando de nuevo como en lo mismo, entonces, para que eso no sea como algo que lo haga alejarse de querer buscar de trabajar en su emprendimiento, mover la silla un poco, girar un poco el escritorio, lo que sea, pero cambiar un poquito. Y simplemente eso ya ayuda un montón y como menciono, estas son cosas que realmente están comprobadas. Bueno, aquí hablando de respiraciones, mantener el enfoque durante 20 minutos, técnicas acá, ¿verdad? Para poder
mantener eso como el pomodoro, ¿ves? Aquí lo menciona de hecho. Observar, reflexión para mejorar, registro de 60 segundos basado en hábitos atómicos. ¿Qué salió bien? ¿Qué obstáculos enfrenté? Aquí hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas y yo lo que quiero que sepan es que esto no es fácil. O sea, todo lo que les acabo de decir en palabras es lindísimo, pero lo que queda es tener compromiso. No, no hay manera mágica de poder resolver la procrastinación. Y yo menciono, es muy difícil. Yo he procrastinado durante mi vida y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo probablemente. Es algo del humano. De hecho, el cerebro funciona de una manera en la que él siempre va a buscar hacer las cosas más fáciles y pueden buscarlo. O sea, realmente el cerebro funciona así, trata de hacer las cosas de la manera más fácil, entonces obviamente siempre va a buscar atajos o así, o va a analizar entre esfuerzo y no esfuerzo y va a querer de hacer lo que no es de esfuerzo, pero desgraciadamente la vida y la sociedad, el mundo donde vivimos, no podemos quedarnos así. Y créanme que todo el mundo se deprimiría, o sea, es imposible mantenerse así y no deprimirse. Uno tiene que tener un norte, uno tiene que tener metas, objetivos, deseos, anhelos em, que valgan la pena. De hecho, mi filósofo favorito, Friedrich Nietzsche, menciona, si mal no recuerdo, que dice que una meta que valga la pena es una meta inalcanzable, porque si no uno la va a alcanzar y ya va a quedar ahí. Entonces uno siempre tiene que buscar como, por mencionarlo de algún modo, apuntar a la luna o bueno, no sé cómo dice esa frase, pero es como apuntar a una estrella y si no llega a esa estrella, por lo menos va a llegar como a la luna, algo así, o sea que uno tiene que apuntar lo más lejos posible y lo más alto posible y uno sabe que tal vez no llegue ahí, pero está ese impulso y esa fuerza que lo motiva a uno a llegar ahí y si no llega, por lo menos va a llegar lo más lejos de lo que pudo haber llegado. Ese es el tipo de mentalidad que hay que tener para afrontar este tipo de cosas. Espero que les haya sido de utilidad. Sé que fue un video un poco largo y que me extendí, pero realmente creo que es muy buen escenario. La procrastinación es un problema que todos tenemos y ojalá les saquen valor, especialmente a la persona que llenó el formulario. Ojalá les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.